Hablar del ser humano ha sido una inquietud constante a lo largo de la historia. Desde la filosofía hasta la teología se ha buscado descubrir el origen del ser humano y de dónde venimos realmente. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia y de dónde reside nuestra verdadera dignidad? Bueno, a continuación abordaremos todos estos temas de tres perspectivas diferentes, pero verdaderamente humanas. Hablaremos del filósofo judío Martin Buber, del pensador español Ortega y Gasset y la visión del pensamiento filosófico latinoamericano. Cada una de esas propuestas, al ser iluminadas por distintos textos bíblicos, nos permiten descubrir que el ser humano no es un ente aislado ni una simple suma de características biológicas. Es un ser de relación en camino a transformarse y transformar su entorno. Jesús, a través de su palabra y sus acciones, nos revela una verdad profunda. La dignidad humana no depende de la pureza ritual, ni de las circunstancias extremas, sino del hecho de ser imagen viva de Dios. Desde esta perspectiva, esta exposición busca no solo presentar conceptos, sino también generar preguntas, vincular los contenidos con nuestra vida cotidiana y sobre todo una reflexión de cómo miramos al otro y cómo buscamos vivir nuestro día a día. Nosotras somos el equipo número 10 y ahora sí, a continuación empezamos. Hola, yo soy Wendy López y en esta parte del video les voy a dar algunos ejemplos haciendo relación entre la filosofía de Martin Buber y ciertas lecturas de la Biblia, aplicándola en ejemplos que pueden suceder en nuestra vida actual. Como primera lectura tenemos a Marcos 10 del 46 al 52 que nos habla sobre la curación del ciego Bartimeo. Un ejemplo que podemos dar que puede pasar en nuestra vida actual es un terapeuta que escucha atentamente a su paciente. En vez de solo utilizar técnicas o simplemente darle un diagnóstico bajo el sistema de su profesión, el terapeuta le pregunta a su paciente cómo se siente, si necesita algo, si está bien, dándole a entender que él está abierto a escucharlo y no simplemente darle un análisis, sino que está abierto a comprender su situación y su dolor desde la perspectiva del paciente. Como siguiente lectura tenemos a Lucas 5 del 12 al 16 que nos habla sobre la curación del leproso. Un ejemplo que podemos dar es a un médico que trata a un paciente con una enfermedad contagiosa, sin miedo ni rechazo. Al acercarse al paciente, tocarlo, escucharlo, cuidarlo y atenderlo, el doctor no solo ve la enfermedad, sino que ve a la persona que está sufriendo. Eso hace que en esa interacción se cree un vínculo humano más allá de un diagnóstico. Y como última lectura tenemos a Mateo 9, del 1 al 8, que nos habla sobre la curación del paralítico. Un ejemplo que podemos dar es sobre un profesor que se da cuenta que su estudiante tiene dificultades para aprender y en vez de etiquetarlo como lento o como un estudiante problemático, trata de acercarse al estudiante y entender sus dificultades de aprendizaje y en vez de criticarlo, lo ayuda y lo apoya porque sabe que con esa ayuda el estudiante puede avanzar y mejorar y lograr grandes cosas. En estos ejemplos cotidianos podemos ver cómo impactan profundamente nuestras interacciones y nuestra manera de experimentar al mundo y a los demás. La filosofía de Buber nos invita a cultivar momentos genuinos donde podamos reconocer la singularidad y el valor de cada persona. Bueno, yo le voy a hablar sobre los conceptos y el contenido sobre el tema de Martin Buber. Bueno, en primer lugar tenemos la relación de yo-tú y yo-ello. Yo-tú es una relación existencial no funcional. En ella yo reconozco al otro como un ser completo, con profundidad, misterio y libertad. Número 2, no hay juicio ni intención de poseer o usar al otro. Hay presencia y reciprocidad. Este tipo de relación se da con personas, pero también puede surgir con la naturaleza, el arte o incluso con Dios. Yo-ello.
En esta parte tenemos que es una relación instrumental. El otro es visto como un objeto, una cosa que se puede analizar, clasificar o usar. Es la relación dominante en el mundo moderno. Tratamos a los demás y al mundo como medios para lograr fines. Un ejemplo sobre ello es que si converso contigo solo para obtener algo, estoy en un yo-ello. Pero si te escucho realmente y me abro a lo que eres, estamos en un yo-tú. Número 2. Aquí tenemos el hombre como ser de encuentro. Para Buber, el hombre no existe en soledad, sino que se constituye en sus relaciones. El yo solo existe plenamente cuando dice tú. Es decir, el ser humano se descubre y se realiza en el encuentro con el otro. La esencia del ser humano es el diálogo, el estar en comunión, no al aislamiento. Esta idea rompe con filosofías que ven al ser humano como un individuo autosuficiente, encerrado en sí mismo. Tenemos el número 3, el tú eterno, Dios. Dios no es un objeto de conocimiento o de fe ciega, sino una presencia viva que se experimenta en el encuentro. Es el tú eterno, porque nunca puede convertirse en un ello. No puede ser reducido ni poseído. Toda relación yo-tú auténtica prepara el cambio hacia la relación con Dios. 4. Tenemos a la crítica a la modernidad. Buber advierte que en la modernidad hay una tendencia a cosificar todo. Tratamos a las personas como números, clientes o empleados. Esta mentalidad impide que surjan relaciones verdaderas. El ser humano se aísla, se vuelve funcional pero no pleno. Y algunas interrogantes desarrolladas es, ¿podemos vivir siempre en yo-tú? No. Buber reconoce que la relación yo-tú no puede sostenerse permanentemente, porque la vida cotidiana exige relaciones. Yo-ello, trabajo, tecnología, organización, pero sí podemos regresar al yo-tú constantemente, con los amigos, con la pareja, el arte, la naturaleza o la oración. Es en esos momentos donde somos realmente humanos. En la interrogante número 2 tenemos ¿qué pasa con nuestra identidad? Según Buber, el yo no es algo fijo, sino que se construye en la relación. Soy distinto con cada tú que encuentro. Por eso, cada persona que entra en mi vida tiene el poder de transformarme, de revelar algo de que en mí no reconocía. La número 3 y la final tenemos ¿qué importancia tiene esto hoy? En una sociedad donde todo mide por utilidad, rapidez y resultados, Buber nos recuerda que la humanidad se juega en la calidad del encuentro. No desafía a rescatar el valor de la presencia, de escuchar, de mirar al otro con dignidad. Esto fue todo, muchas gracias. Mi nombre es Iliani Benazir Guzmán Galdames y voy a hablarles sobre el concepto del hombre según Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset fue un filósofo español del siglo XX. Su pensamiento gira en torno a la idea de que el hombre no tiene una esencia fija. Una de sus frases claves es: el hombre no tiene naturaleza, sino historia. Ortega y Gasset rompe con ideas tradicionales sobre el hombre. Propone una visión dinámica, histórica y comprometida del ser humano. El hombre es un ser que se hace a sí mismo en el tiempo y en su mundo. José Ortega y Gasset, uno de los filósofos españoles más influyentes del siglo XX, desarrolló una visión particular del ser humano, centrada en su idea de que el hombre no tiene naturaleza, sino historia. Esto significa que para él, el ser humano no está determinado por una esencia fija, sino que se construye a sí mismo a través de sus decisiones y su contexto.
Una de sus frases es el hombre como y hacer. El hombre no está hecho, se hace a sí mismo. La vida es un proyecto, una tarea, y vivir es elegir constantemente. Ortega consideraba que el hombre no es algo ya hecho, sino algo que se hace a sí mismo. Em, a esto lo llama vida como que ser. Es decir, el hombre está obligado a elegir, a proyectarse, a construir su vida y no puede escapar de esta eh, responsabilidad. Otra de las frases de eh, Gasset es, yo soy yo y mi circunstancia. El hombre no existe solo, sino en relación con su entorno. La circunstancia incluye todo lo externo, sociedad, historia, entorno. No se puede entender al ser humano sin su contexto. Em, esta es una de las frases más famosas y significa que el hombre no existe de forma aislada, su existencia siempre está entrelazada con el mundo que lo rodea. La circunstancia incluye todo lo que no somos nosotros, el entorno, la sociedad, el tiempo histórico. Comprender el hombre implica comprender también su entorno. La razón vital e histórica. Ortega propone una razón vital, no puramente racional. Esta razón parte de la vida concreta del individuo. La historia personal y social del ser humano es fundamental para comprenderla. Frente a la razón pura y abstracta que defendía la filosofía tradicional, Ortega propone la razón vital, que parte de la vida misma, y esta razón se adapta a la realidad concreta de cada individuo. Además, es histórica, porque el ser humano se entiende en función de su tiempo, su cultura y de su experiencia. La libertad y responsabilidad. El hombre es libre, pero no absolutamente. La libertad está condicionada por la circunstancia. Esta libertad lo hace también responsable de su destino. Dado que el hombre se hace a sí mismo, también es libre y al mismo tiempo responsable de su destino. Y esta libertad no es absoluta, es decir, no es completa. Está condicionada por la circunstancia. Pero dentro de estos límites, el ser humano elige quién quiere ser. Ahora tenemos interrogantes sobre interrogantes filosóficos. La primera es, ¿quién soy yo sin mi circunstancia? ¿Hasta qué punto soy libre de decidir mi vida? ¿Es posible vivir sin hacerse cargo de uno mismo? ¿La historia de una persona la define más que su biología? Estas solo son algunas cuantas de las tantas interrogantes que podemos encontrar. Y la primera, ¿quién soy yo sin mi circunstancia? Significa que el ser humano no puede entenderse solo por lo que es internamente, sino que está profundamente determinado por el contexto en el que vive, su tiempo, su entorno, su cultura, su historia. La persona y su circunstancia forman una unidad inseparable. La segunda es, ¿hasta qué punto soy libre de decidir mi vida? Ortega rechaza la idea de una naturaleza humana esencial e inmutable, y en lugar de eso cree que el hombre se va construyendo a lo largo de su vida a través de sus decisiones. Y no somos algo dado, sino algo que hacemos. La siguiente ¿es posible vivir sin hacerse cargo de uno mismo? La circunstancia impone límites y posibilidades. Es, por así decirlo, el campo de juego en el que el hombre actúa. Y aunque no elegimos nuestra circunstancia, sí elegimos cómo vivir dentro de ella, y eso moldea nuestra identidad. Y la siguiente, la historia de una persona la define más que su biología. Em,
Podemos decir que esta pregunta es ¿por qué Ortega afirma que el hombre no tiene naturaleza sino historia? Y es decir, que considera que el ser humano no está determinado por su esencia biológica o espiritual. Lo que lo define es su trayectoria vital, su historia personal, las decisiones que toma y el contexto que lo rodea. Muchas gracias. Cotidiano según Ortega y Gasset. La filosofía de Ortega y Gasset se refleja en las decisiones, situaciones comunes. Veamos cómo se manifiesta el pensamiento en la vida diaria. Elegir una carrera profesional. El hombre no nace siendo algo, se convierte en lo que elige ser. Elegir estudiar medicina o arte refleja libertad y responsabilidad. Ejemplo del hombre como qué hacer. Migrar a otro país. El yo cambia a enfrentarse a nuevas circunstancias. La identidad se reduce según su nuevo entorno. Ejemplo claro de yo soy yo y mi circunstancia. Superar una situación difícil. Una persona sale adelante, pase la adversidad, muestra que el hombre se construye, no es la situación que lo define cómo actúa enfrente de ella. Adaptarse a cambios sociales o tecnológicos. Ejemplo de la razón vital e histórica. El ser humano reinventa según la época y contexto. Definir terminar una relación tóxica. Elegir alejarse de un entorno nuevo implica responsabilidad y libertad. El hombre elige su destino dentro de su circunstancia. Comparación con Marcos 14 al 16, pasión por la muerte y resurrección de Jesús. Marcos 14, 16 versus pensamientos de Ortega y Gasset. Ambos muestran cómo el hombre se define con sus decisiones y sus circunstancias. Libertad y responsabilidad. Ortega, el hombre libre, responsable de su vida. Marcos, Jesús elige su destino. Pedro y Judas también eligen y asumen sus consecuencias. El hombre como proyecto. Ortega, el hombre que hacer. Jesús vive de un proyecto coherente hasta el final de otro. Personajes también se define como sus actos. Yo soy yo y mi circunstancia. Ortega, el contexto inseparable del hombre. Jesús actúa una situación religiosa y social concreta y responde con fidelidad. Transformación en la dificultad. Ortega es el hombre que forja la adversidad. Jesús transforma el sufrimiento, redención a los discípulos que construyeron tras el dolor. Tenga muy buenas tardes, licenciado. Nosotros vamos a introducir en lo que es el pensamiento filosófico latinoamericano, que el pensamiento filosófico latinoamericano surge de la experiencia de opresión, colonización, pobreza y desigualdad, que se va a enfocar en la liberación como un proceso histórico y social, la conciencia crítica frente al poder opresor, la identidad latinoamericana, que lucha por la dignidad y la justicia, la influencia de la teología de la liberación, que une la fe cristiana con la lucha por la transformación social. Este pensamiento reconoce la necesidad de actuar desde la realidad del pueblo, donde el pobre y el marginado son el centro de reflexión y acción. Están las interrogantes, como ¿puede la fe en Cristo resucitado impulsar procesos de cambio social y justicia? Sí, porque va a inspirar a luchar por la dignidad humana por un mundo más justo. La siguiente sería cómo manifiesta hoy la opresión en América Latina. Se manifiesta a través de la pobreza, la desigualdad, corrupción y falta de acceso a derechos básicos. ¿De qué forma la filosofía latinoamericana interpreta la liberación espiritual y material? Como un proceso integral que va a buscar liberar tanto el alma como las condiciones de vida. ¿Qué es la liberación? ¿Qué significa la liberación? Ya es una realidad en Cristo, que en Cristo ya somos libres espiritualmente y eso impulsará la transformación del mundo. Gracias. Ejemplos relacionados con la vida. Comunidades indígenas que luchan por sus tierras, su cultura y dignidad. Movimientos campesinos o barriales que se organizan desde la fe para buscar justicia y equidad. Personas que leen el Evangelio desde su sufrimiento y encuentran esperanza en la figura de Cristo crucificado y resucitado. Líderes sociales y religiosos como Monseñor Oscar Romero o Gustavo Gutiérrez, que han unido fe y compromiso social. Relación del contenido con los textos bíblicos. Apocalipsis 19 presenta una imagen de victoria, la caída del mal representada en Babilonia, el juicio de los poderosos y la exaltación del Cordero, Cristo. Esta visión apocalíptica es un mensaje de esperanza para los que sufren. El Cristo muerto y resucitado representa a un Dios que derrota al opresor y se une a los oprimidos. Así como en Apocalipsis el mal es vencido, también en América Latina
Se cree que la historia puede ser transformada desde el amor, la justicia y la fe. El pensamiento latinoamericano retoma esta imagen como inspiración para la acción social, interpretando que la fe no es evasión, sino fuerza liberadora.